Con todos ustedes, la actriz de reconocimiento mundial, Begoña Martín. Y presentadora. Bueno, bienvenidos al homenaje de la 50 Feria del Libro de Valladolid a los profesores y profesoras de lengua y literatura de secundaria de Valladolid. Ay, es que telita con el nombre, perdonad. Aparte que a mí me gusta algo así como más apoteósico, pensaba así algo en plan... Bienvenidos a la gala de la 50ª Feria del Libro de Valladolid, a los profesores y profesoras de lengua y literatura de Valladolid, de secundaria. Eso era. Mucho mejor, ¿no? Sí. Un aplauso, hombre, algo. También les digo, es un pequeño plagio de una peli que no sé si han visto, que se llama Los Juegos del Hambre, que también les digo que está basada en un libro por aquello de no perder la continuidad de la historia. Claro, hombre. Bueno, el caso es que es muy importante el cómo nos expresamos, lo que queremos decir, porque es lo que otros reciben de nosotros. Por eso este año, que la feria se encuentra de cumpleaños, cumple 50, ni más ni menos, ha querido homenajear a los profesores y las profesoras que tan importantes son en esta temprana edad de la secundaria, la lengua y la literatura, algo que nos ayuda a emocionarnos, saber expresar y todas estas cosas. Y como estamos de cumpleaños, pues yo también he querido tener mi homenaje especial a la Feria del Libro. Así que allá voy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Feria del Libro. Happy birthday to you. Bueno, es muy importante cuando te llaman para hacer una gala, yo os voy contando los entresijos que siempre os habréis preguntado, ponerte al día sobre qué es exactamente lo que vas a presentar. Es importante, porque si no quedas mal. Y entonces lo importante es, primero, yo en mi caso, saber exactamente qué edades comprende la secundaria, porque perdonadme, yo soy de la EGB, y me tengo un lío que no puedo con él, porque hoy es una cosa, mañana es otra, secundaria, terciaria, yo ya mezclo a los de la universidad con los de primaria, no lo sé, en serio, o sea, de verdad. Así que, como buena profesional del sector, lo que hago es preguntar a una de dos, o amigos que tienen hijos o amigos que son profesores. Y más o menos, digo más o menos, me resuelve la duda, porque la franja de edad pues es amplia, ¿no? Pero inmediatamente me viene la imagen a la cabeza. Mi profesora de literatura, ¿cómo no me iba a acordar de ella? Le puse nombre, apellidos, imagen y sobre todo, ¿sabéis de qué me acuerdo? De un coche que tenía, un Peugeot 405 rojo. ¿De acuerdo? Sí, en serio. Es que ella era muy moderna, se bajaba de su coche y era así como muy cosmopolita y tal. Era una mujer que sabía muchísimo, además. Y era, ¿cómo se dice en estos casos? Era muy buena pedagoga. Se dice así, ¿no? Sí, era muy buena pedagoga. Era también, pues muy buena persona, supongo que era buena. Sí, vamos, sí. Era así con el pelo corto, tipo Mafalda además, era graciosa, era muy graciosa. Y una pedorra, lo siento, de verdad, lo siento, de verdad. No en el sentido literal, ¿vale? Pero a que me habéis entendido. Es lo que tiene utilizar la lengua como te da la gana, pero al final te entiendes. El caso de verdad, en serio, que era una profesora que era tremendamente inteligente. Era como la enciclopedia Larousse, además. Sí, es que en mi época la Wikipedia estaba en pañales. Entonces esta mujer sabía tanto, quería enseñarnos tanto, nos decía, chicos, los chavales de hoy en día tenéis que ser unos ilustrados. Y claro, a un adolescente le importa mogollón ser ilustrado, ¿sabes? Sí.
Vamos, que no. Que esta mujer nos quería contar muchas cosas y aunque la mitad se nos quedaban fuera, la otra mitad se quedó dentro, menos mal. El caso es que, para que os hagáis una idea y no penséis que soy exagerada, y esto es de verdad, incluso a lo mejor hay alguien que ha ido a mi mismo instituto y dice, es que sí, qué profesora es. Cuando teníamos examen de lengua y literatura, aparte de comernos las uñas, el resto de alumnos del instituto nos hacían un pasillo que iba de la puerta de entrada al aula. Y entonces, ahí estaba. Lo veías claro. Ibas directo a septiembre. Sí, porque no aprobabas, no ibas a aprobar, ¿no? Y es que ella era muy lista, sí. Tenía rayos X en los ojos. La llamábamos Super Charo. Es verdad, bueno, cada profesor tiene lo suyo. El caso es que, yo qué sé, por ejemplo, y no es que no estudiáramos lo suficiente para aprobar, de verdad, o sea, bueno, a lo mejor es verdad que nos quedábamos un poco cortos, pero es que sus preguntas eran tan exhaustivas en los exámenes que era imposible aprobar. O sea, te decía, vamos a leer el Quijote, ¿vale? De cabo a rabo. Y si de casualidad tú un día te encontrabas así como un poco cansado y que no le cogías el hilo, pues decías, pues bueno, 2 capitulillos, el Quijote, 2 capitulillos. Ella lo sabía. Sí, y no aprobabas ni para atrás, es que no había manera, ¿eh? Ay, de verdad, yo lo pasaba mal, era un sufrimiento constante, aunque tengo que decir que fue mi mejor profesora del instituto. Y no es por quedar bien con vosotros, pero es que es verdad, porque estoy encima de un escenario porque ella me dijo un día, ¿lo mismo a ti te gusta el teatro? Y dije, pues lo mismo sí. Y total que al final pues acabé haciendo arte dramático. Así que la recuerdo de verdad, con mucho cariño. Aunque también recuerdo con mucho cariño su 405, el Peugeot, el rojo. Bueno, esa es otra historia. El caso es que estoy segura de que todos los que estáis aquí, incluso profesores, podríais contarnos un montón de historias que os han pasado. Pero antes de pasar a eso, que sería muy largo, vamos a dar la bienvenida a la concejala de Cultura, Ana Redondo, que no le vamos a hacer contar sus anécdotas de instituto, pero sí os va a dar la bienvenida a esta gala. Un aplauso, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Me vais a permitir una pequeña licencia y también recordar, ¿por qué no?, mis años de instituto y sobre todo a una profesora. Con 100 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no cruza el mar si no vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman, por su bravura el temido, de todo el mar conocido, del uno al otro confín. Navega, velero mío, navega sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Bueno, pues así empezó, así comenzó, hace ya muchos años, muchos años, Amparo Monsalve, mi profesora de literatura, allá por primero de BUP, yo también soy de la EGB, y entró en clase de esta manera. Y todos los que estábamos allí, todas las que estábamos allí fundamentalmente, nos dimos cuenta de que aquello no iba de mar, ni iba de viento, ni iba de barcos piratas, que aquello iba de libertad. Y cuando a una chiquilla o a un chaval de 12, de 13, de 14 años le hablas de libertad, le estás hablando de su esencia, le estás hablando de lo que más ansía en ese momento de transición, en ese momento de encrucijada. El otro día escuchaba aquí, en esta misma sala, a Aramburu diciendo una frase que me llegó también al alma, que la libertad es el dominio del lenguaje. Pues sí, yo creo que estamos haciendo lo que necesariamente teníamos que haber hecho hace mucho tiempo, quizá, y es homenajear a los profesores que enseñan a ser libres a los chavales. En un momento, como digo, especialmente complejo, en un momento de búsqueda, en un momento de transición, en ese momento en el que uno busca y no se encuentra y necesita identificarse. Y esa capacidad que tenéis los profesores, las profesoras de literatura, de enseñar a través de la palabra, de enseñar a través de la lectura,
de enseñarnos a través de Juan Ramón, de Garcilaso, de Shakespeare o de Cervantes, de García Lorca o de García Márquez, uno de mis grandes autores, de los que me han enseñado a ser quizá lo que soy. Bueno, pues a través de todos esos autores, muchos de nosotros hemos llegado a encontrarnos, hemos llegado a tener una voz propia, hemos llegado a ser libres y a dominar el lenguaje, o al menos a entender lo que sucedía a nuestro alrededor. Por eso yo creo que esta 50ª edición de la Feria del Libro hace un justo y un necesario homenaje a los profesores de lengua y literatura en ese momento especialmente importante de la vida de cualquier persona, en ese momento de transición, en el que la palabra nos hace libres, en el que la palabra nos enseña a dominar nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, nuestra realidad. Esta Feria del Libro fundamentalmente tiene dos patas, los lectores y los escritores, por supuesto también los libreros y editores, cómo no, pero fundamentalmente la Feria del Libro va de lectores y de escritores. Y en cada lector y en cada escritor, estoy convencida, hay un profesor de literatura esencial que ha abierto el camino, que ha enseñado a ese lector la maravillosa aventura de la lectura y le ha enseñado a vivir a través de los libros otras vidas y otros momentos y otros personajes. Y a muchos, porque yo he tenido la oportunidad, esa es una de las grandezas que tiene la política, que te permite conocer a gente importante, a gente relevante, a gente que es realmente una autoridad. Pues a lo largo de estos días he tenido la oportunidad de hablar con muchos escritores y precisamente porque hoy celebramos este homenaje, les consultaba, les preguntaba en qué momento un profesor de literatura realmente fue necesario para que tú tomaras la decisión de dedicarte a escribir. Y para muchos, el profesor de literatura que en un momento determinado le dijo lee la redacción en voz alta y le dio esa necesaria palmada en la espalda y le ratificó en esa utilización de la palabra, para muchos de ellos, como digo, un profesor de literatura había sido la puerta, la llave para su futuro como escritor. Por eso yo estoy especialmente satisfecha de este homenaje, de poner este cierre, este broche de oro a esta 50ª edición de la Feria del Libro y deciros que sois imprescindibles, que sois necesarios en la vida de nuestros chavales y que muchos de vosotros habéis hecho que los que estamos aquí, que los que ya hemos avanzado, que los que ya nos hemos encontrado más o menos a lo largo de la vida con nosotros mismos, pues muchos de vosotros habéis sido esa pieza indispensable que nos ha hecho encontrarnos y nos ha hecho ser lectores y, siendo lectores, ser más libres. Así que muchas gracias. El más sincero y sentido homenaje y os dejo con el resto de la gala porque los protagonistas indudablemente sois vosotros. Bueno, como la verdad es que nos gusta homenajear porque nos gusta presumir de lo nuestro, ¿no? Y además de lo que podemos. Por ejemplo, Valladolid. Autores de renombre. Miguel Delibes, ¿qué hacemos? Pues le hacemos un campus universitario y además un teatro que también es auditorio. Calderón de la Barca, Teatro Calderón. José Zorrilla, Teatro Zorrilla. El Lava. El Lava tiene dentro una sala dedicada a Concha Velasco, compañera de profesión y además presentadora, y por eso. La verdad es que, pues eso, cada uno presume de lo que puede y de lo que quiere. Y a nadie le gusta faltar en los homenajes, sobre todo cuando tiene algo que agradecer. Por eso hoy, los alumnos de primero del ciclo formativo de grado superior, Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen de Vega del Prado han querido dejar constancia de que este homenaje es de corazón. Dentro vídeo. No recuerdo la primera historia que leí. Mi padre dice que fue Un banco al sol, pero no me acuerdo.
Lo que sí recuerdo es la emoción que sentí cuando descubrí que sabía leer. La lectura llegó a mi vida como una obligación escolar. Me enseñaron a leer como se enseña a un espía a descifrar un código secreto. Y así pasé los siguientes años, descifrando obedientemente todos los textos que me decían. Hasta que un día se pasó por mi vida alguien que me descubrió la belleza del código. No recuerdo si era profesor o profesora. Lo que sí recuerdo es la emoción que sentí cuando comprendí para qué sabía leer. Bueno, pues la profesora que más ha influido en mi vida creo que es Sacramento. Es una profesora que trabajaba ya por los años 78-80 en el Instituto Niño de Arce. Yo estaba haciendo segundo de BUP por aquella época, me dio lengua y literatura y bueno, pues por su forma de dar la clase, sus sistemas, sobre todo su energía y lo que nos iba comentando cada día, hizo en mí que yo, bueno, pues puse una pequeña semillita y logró que a mí me gustara muchísimo leer. Y de ahí, bueno, pues luego consiguió que hiciese carrera, etcétera, pero sobre todo la idea de leer, porque obviamente una vez que estás leyendo conoces no solo tu mundo, sino muchísimos mundos. Y desde aquí quiero agradecerle especialmente a ella, Sacramento, Sacri la llamábamos nosotros, pues esa semilla que puso sobre mí, que desde luego creo que sí que floreció. Muchísimas gracias, Sacri. Yo el primer recuerdo que tengo lo tengo de un maestro que se llamaba Don Fidel, porque le llamábamos Don Fidel, en la escuela, yo soy de la Montaña de León, y que basaba toda su pedagogía, o al menos yo así la recuerdo, en lecturas constantemente, de todo tipo. Entonces la afición a los libros y el olor de los libros y el sonido del paso de las páginas, eso lo tengo grabado en mi cabeza de tal manera que en sitios donde voy viviendo o voy estando, como me falte eso, me falta algo muy importante. Y de ese momento pues son cosas relacionadas con Salgari, básicamente. El sexto de GB, que fue cuando empecé, tenía una profesora de literatura estupenda, que se llama Aurea Burgos, en nuestra época era la señorita Aurita, y ella nos inculcó el placer por la lectura. En esa época tampoco había libros recomendados para leer fuera de clase, entonces teníamos un libro de lecturas donde había poemas, cuentos, párrafos de textos contemporáneos, y yo creo que nos animó a conocer otras literaturas que no teníamos ni idea, porque realmente yo lo que leía eran los libros de Bruguera, que tenían una parte de texto y otra de cómic, entonces bueno, fue un descubrimiento interesante. Y además es que esta profesora yo creo que también nos descubrió la vida adulta. Que sí recuerdo alguna profesora de literatura especialmente buena, que es el caso de Blanca, que bueno, ahora llegaba a ser directora del colegio donde yo iba de pequeña, y sí nos habló de autores que en una edad en la que uno tiene una demanda que ya no, a lo mejor los clásicos no te llegan tanto, pues nos hablaba de Almudena Grandes, de Villena, llegó a venir al colegio Gustavo Martín Garzo y sí lo agradecí. Y tenía a don Lucas, que era un gran profesor de lengua y literatura, y sí nos inculcaba mucho, y a mí me quedó, sí. Sí, en segundo de BUP. Pues nos mandó leer libros que no eran los típicos, literatura francesa del siglo XVIII, XIX. Pues sí, fue además en primaria y fue mi profesora efectivamente de lenguaje, que antes se llamaba lenguaje y sí, se llamaba Rosa. Pero hablando de profesores de literatura, evidentemente sí, alguien que configuró mi personalidad y mi forma de entender fue Genoveva. Genoveva Martín, que fue mi profesora en bachillerato, entonces hacían 3 años de bachillerato y un COU. Y lo tuve durante los 4 años. La tuve durante los 4 años. No es tanto que me animase a la lectura, yo ya estaba bastante animado en aquella época. Ni siquiera que me descubriese autores especiales, ¿no? Sí es cierto que me animó mucho e insistió mucho en que yo intentase mantener mi propio criterio. Y yo creo que eso es la lección más importante que aprendí de ella, ¿no? Es decir, yo tenía una idea que no tenía por qué coincidir en la mayoría de las ocasiones con
lo que es la crítica habitual de determinados autores o determinados movimientos, y ella siempre me insistía en que defendiera esas ideas, ¿no? Y yo creo que es lo que aprendí de ella, a tener criterio propio. En el instituto tuve un profesor que era un profesor de Salamanca. Ese también nos ayudaba a querer, a amar la lectura, el sentarte solo con tu libro en un rincón, por ejemplo en verano, a la sombra de un árbol, porque yo soy de pueblo como la mayoría de la gente de este entorno, y nos decía que no hay nada más bonito y más placentero que sentarte frente a un libro y zambullirte en todo, en ese recuadro que es las páginas, y formar parte de la historia que te cuentan, ¿no? Sí, hubo una profesora que se llamaba Gloria Rojo en el colegio al que yo iba, y era muy apasionada, y aunque a mí me gustaba mucho leer por mí misma, pero ella nos descubría una manera de acercarnos a los libros pues muy salvaje, y además, bueno, a la hora de estudiar pues siempre era mucho más agradable con ella. Así que yo le agradezco muchísimo el trabajo que hizo. Con 17 años apareció un profesor que se llama Julián Escudero, que me enseñó a desentrañar lo que es la lengua y a meterme en los libros de una manera más voraz, y desde ese momento los libros han tenido en mi vida un lugar especial, y yo creo que los profesores de lengua y literatura son esenciales para que este país mantenga un nivel cultural y nos saque un poco de esa tristeza y de la ignorancia. Miguel Delibes, que ha sido profesor mío durante, pues mira, cuatro años en la Escuela de Comercio. Él no era profesor de literatura, pero sí que nos influenciaba a todos los alumnos a leer, y precisamente como era un hombre que ya tenía libros escritos en aquella época, pues los libros de Miguel Delibes los leíamos todos. Se llamaba Don Urbano, y ese nos influyó mucho a la hora de leer literatura. Javier Pascual era mi profesor de lengua y Miguel Martín mi profesor de literatura. Y bueno, pues motivaron muchísimo, primero por su forma de enseñar, después porque nos animaban mucho a ir al teatro, y porque Miguel nos descubrió también otras manifestaciones artísticas aparte de la literatura, porque todo está conectado. Y todo eso ha motivado que yo profesionalmente al final acabara haciendo teatro. Con Javier Pascual di mi primer taller como docente de teatro, porque hice el CAP con él, y luego con sus alumnos hice una cosa de Cervantes. O sea que... Y luego yo he seguido escribiendo, ¿no? Además de leyendo. Así que sí, me han influido mucho y les agradezco muchísimo todo lo que han hecho por mí. Y también no me puedo olvidar de Gloria. Gloria me dio clase en segundo de bachillerato, y bueno, disfruté muchísimo sus clases de lengua. Además de profesores, eran poetas y escritores ellos mismos, con lo cual pues ya de alguna forma ellos me incitaron a leer. En un principio Jorge Manrique, yo por ejemplo en el instituto pues no me gustaba leer, y fue él el que, con una lectura obligada que fue La Regenta, me acuerdo, y me fui enfrascando en esa historia tan apasionante y que me encantó, ¿no? Y poco a poco yo creo que ahí descubrí que, bueno, que en los libros puedes encontrar un montón de historias que te apasionan y que forman parte de tu vida. Miguel Casado era profesor y además era poeta, ensayista. Me enseñó a descifrar cómo se leía un poema, sobre todo la poesía de la generación del 27. Y en el caso de Olvido García Valdés, ella era profesora de literatura, porque era una profesora muy cercana, te lo explicaba muy bien. Entendí y me acerqué mucho más a la literatura, ¿no?
fueron estos 3 profesores los que de alguna forma me ayudaron y me acercaron al mundo de los libros. Sí, porque luego la he seguido viendo y entonces sigue esa sonrisa que tenía siempre y esas ganas y ese entusiasmo que manifestaba lo he seguido transmitiendo. Entonces yo he aprendido mucho de ella y eso intento con el público y los clientes, pues lo intento transmitir. Y sí que diría que los últimos años de secundaria y bachillerato pues han sido los profesores que más me han motivado a vivir o a sentir de otra forma la lectura. Me acuerdo mucho de primaria también porque había una aproximación a la literatura que era creativa. A lo mejor luego en secundaria se convierte en algo más académico. Leías un texto y, por ejemplo, pues te pedían que continuaras la historia o que pensaras qué hubiera pasado si el personaje hubiera hablado con otro personaje y todo ese tipo de actividades es que realmente se te quedan en el recuerdo porque pasabas tú a formar parte de esa historia y las vivías de una manera especial y yo creo que ese entusiasmo pues siguió conmigo a lo largo del tiempo. Estoy convencido de que si hoy soy profesor de lengua y literatura es porque a lo largo de mi vida de estudiante he tenido maestros y profesores que me enseñaron a amar la literatura y a disfrutar de ella. Gracias a ellos aprendí que la literatura sirve para contar historias, para expresar sentimientos, para jugar con las palabras, para viajar a través de la imaginación, para crear mundos nuevos o recrear los que ya existen. En definitiva, que la literatura sirve también y sobre todo para la vida. Lo que sí recuerdo es la emoción que sentí cuando descubrí que sabía leer. Por eso han querido crear un galardón muy especial que tengo aquí y que ha sido creado, para que no se me olvide el nombre de nadie, por nuestro maravilloso escultor y pintor Manolo Sierra y realizado por Rodrigo de la Torre. Claro, este galardón lo que quiere es hacer que hoy sea patente ese amor que se tiene por los profesores de literatura. Así que se pensó en que este galardón estuviera en uno de los teatros, que fuera el depositario, uno de los institutos, de la ciudad. Y pensando en todos y cada uno de ellos, el nombre que más salió fue el del Instituto de Enseñanza Secundaria Zorrilla. ¿Que por qué? Fácil, les voy a contar, es el más antiguo de la ciudad. Y además, este 2007 es el año en que se cumple el bicentenario del nacimiento de nuestro maravilloso escritor y dramaturgo José Zorrilla. Por eso hoy, para recoger este galardón, va a estar con nosotros Rosa Maroto Gutiérrez, profesora y coordinadora del Programa de Fomento a la Lectura del IES Zorrilla. Un aplauso para ella. Bueno, qué emoción, de verdad. No pensé que me fuera a emocionar tanto con esto y había escrito unas palabras porque lo he preparado un poco tarde, la verdad, pero me parece un homenaje precioso. Todo lo que habéis hecho hasta ahora me ha emocionado mucho. Yo también soy profesora de literatura gracias a mis profesores de literatura justamente del Instituto de Enseñanza Secundaria de Arévalo, de la provincia de Ávila,
y ellos fueron los que me transmitieron esas ganas de leer y ese amor por la literatura. Así que quiero recordar aquí a don Jesús Edo, y que era un profesor extraordinario, un amante de la poesía de Antonio Machado. Recuerdo sus palabras cada vez que nos leía un poema, porque se sabía toda la poesía de Machado de memoria, y siempre terminaba su actuación diciéndonos: ¡qué gran poemón este de don Antonio Machado! Decía. Bueno, se relamía con las palabras y los versos de Antonio Machado. Y también soy profesora de literatura gracias a mi profesora María Jesús Moedano, que en aquella época, cuando yo estaba estudiando COU, porque yo también soy de la EGB, vino una serie de profesores jóvenes que venían ya con otras inquietudes, que ya no era la memorización por memorizar las cosas, sino que ya quería también que fomentar en nosotros un espíritu crítico y hacer ver que la literatura no eran solamente palabras en los libros, sino que la literatura se podía sacar de los libros, porque como antes hemos oído, la literatura es vida. Pero dicho esto, os voy a decir estas palabras porque son palabras de agradecimiento y no me quiero olvidar de nadie. Buenas tardes, compañeros, amigos todos. En nombre del Instituto Zorrilla, agradezco a la organización de esta especial edición de la Feria del Libro que haya elegido a este centro educativo para participar en este acto como representante de todos los de la ciudad. Pero más allá de esta circunstancial elección, lo que verdaderamente es importante de la feria de este año es este homenaje que se rinde a los profesores de lengua y literatura. Esta decisión es la que quiero destacar en este momento y en nombre de todos ellos. Todos los que en nuestras profesiones estamos vinculados a la existencia del libro, encontramos en estos homenajes, en estos certámenes, la ocasión de dar nuevos impulsos a nuestra actividad. Los escritores en su labor creativa, los editores y libreros en sus estrategias de mercado, las autoridades educativas en sus planes de mejora, los profesores en la búsqueda de la fórmula mágica de ese libro maravilloso con el que cautivar a nuestros alumnos y, de paso, dar satisfacción a una actividad tan dura como la nuestra. En esta clausura de los actos de la exaltación del libro, me atrevo a invitaros a todos los presentes a compartir con Don Quijote el elogio de la poesía. Es el más solemne homenaje que hoy nos podemos dar. La poesía, señor Hidalgo, a mi parecer es como una doncella tierna y de poca edad, y en todo extremo hermosa, a quien tienen cuidado de enriquecer, pulir y adornar todas otras muchas doncellas, que son las otras ciencias, y ella se ha de servir de todas y todas se han de autorizar con ella. Pero esta tal doncella no quiere ser manoseada, ni traída por las calles, ni publicada por las esquinas de las plazas, ni por los rincones de los palacios. Ella es hecha de una alquimia de tal virtud que quien la sabe tratar la volverá en oro purísimo de inestimable precio. Muchas gracias por este homenaje, muchas gracias a la organización y muchas gracias a todos los compañeros de Lengua y Literatura. Bueno, hace entrega del premio, por supuesto, en nombre de la Feria del Libro, nuestro alcalde, Óscar Puente. Por favor, un aplauso.
Venid, amigos míos. No es demasiado tarde para batir en busca de un mundo nuevo, porque sigo teniendo el propósito de bogar más allá del sol poniente. Y si hemos perdido esa fuerza que otrora movía el cielo y la tierra, lo que somos, lo somos. Corazones heroicos y del mismo temple, debilitados por el tiempo y el destino, pero fuertes por la voluntad de buscar, luchar y no cesar.
Bueno, pues hasta aquí esta gala homenaje dentro de la 50 Feria del Libro de Valladolid. Esperamos que haya sido de su agrado. Queremos darle las gracias al Ayuntamiento, a los editores, a los libreros, a todos los que todos los días se acuerdan de sus profesores de literatura. También queríamos darle un gracias especial a don Julián Escudero Negro, sin el que esto no hubiera sido posible. Así que muchas gracias, espero que lo hayan pasado bien y ahora, antes de marcharse, les voy a pedir un último favor. Nos vamos a hacer una foto de familia para recordar este día. No se muevan de sus butacas, se dará la luz, ustedes se ponen de pie, sube el fotógrafo, por favor no se les olvide sonreír y por muchos años de lengua y literatura dentro de la enseñanza secundaria. Gracias. Hay que subir al escenario.